¿Alguna vez te has preguntado qué lleva a una persona aparentemente normal a cometer los actos más atroces imaginables? Hoy te traigo 3 casos que desafían toda lógica, casos que mantuvieron a los investigadores en vilo durante años y que cuando finalmente se resolvieron, revelaron verdades tan perturbadoras que cambiaron para siempre la vida de comunidades enteras. Pero antes de continuar, déjame advertirte algo. El tercer caso que compartiré contigo al final de este video contiene un giro tan inesperado que probablemente te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la naturaleza humana. Así que quédate hasta el final, porque te prometo que no podrás dormir tranquilo esta noche. Era una fría mañana de noviembre del 2012, cuando Sarah Mitchell, una profesora de primaria de 32 años, salió de su casa en Portland, Oregón, para su caminata matutina habitual. Sus vecinos la describían como una mujer metódica, alguien que seguía la misma rutina cada día sin falta. Salía a las 6 de la mañana, recorría exactamente 5 kilómetros por el sendero del bosque Tryon Creek y regresaba a las 7 para prepararse para el trabajo. Pero ese martes 19 de noviembre, Sarah nunca llegó a la escuela. ¿Qué pudo haber interrumpido una rutina tan establecida? La respuesta a esta pregunta tardaría 3 años en revelarse, y cuando lo hizo, nadie estaba preparado para la verdad. El esposo de Sarah, Michael, llamó a la policía a las 8:30 de la mañana cuando la escuela lo contactó preguntando por su esposa. Los oficiales iniciaron la búsqueda de inmediato, pero no había rastro de Sarah por ninguna parte. Su teléfono celular fue encontrado en el sendero, la pantalla destrozada como si hubiera sido arrojado con fuerza contra las rocas. No había señales de lucha, no había sangre, simplemente había desaparecido. Durante las primeras semanas, la investigación se centró en Michael. Las estadísticas no mentían. En la mayoría de los casos de personas desaparecidas, el cónyuge suele estar involucrado, pero Michael tenía una coartada sólida. Había estado en una videoconferencia de trabajo desde las 5:30 de la mañana con colegas de Japón y los registros lo confirmaban. Las cámaras de seguridad de su oficina en casa mostraban que no había salido de la habitación hasta las 8:15. Entonces, ¿quién se había llevado a Sarah? Y más importante aún, ¿por qué no había signos de resistencia? La detective Laura Chen, veterana con 20 años de experiencia, fue asignada al caso. Algo no cuadraba para ella. Sarah era una mujer fuerte, practicaba kickboxing 3 veces por semana y había ganado varios torneos locales. No era alguien que se dejaría llevar sin luchar. Chen revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad de los negocios cercanos al sendero, entrevistó a cada corredor y caminante regular del área, pero nadie había visto nada inusual esa mañana. 3 meses después de la desaparición, apareció la primera pista perturbadora. Un excursionista encontró el reloj inteligente de Sarah enterrado bajo un montón de hojas a 5 kilómetros del sendero principal. Los datos del dispositivo mostraban algo escalofriante. El ritmo cardíaco de Sarah había aumentado dramáticamente a las 6:22 de la mañana, alcanzando 180 pulsaciones por minuto, consistente con una situación de pánico extremo. Luego, a las 6:25, las pulsaciones cayeron abruptamente a niveles normales, como si de repente se hubiera calmado o algo peor. La detective Chen amplió el área de búsqueda, pero los bosques de Oregón son vastos y densos. Trajeron perros rastreadores, utilizaron drones con cámaras térmicas, incluso consultaron con psíquicos, algo que Chen personalmente despreciaba, pero que la presión familiar la obligó a considerar. Nada funcionó.
Un año pasó sin novedades significativas. El caso de Sarah Mitchell se estaba enfriando, convirtiéndose en otro archivo más en la pila de personas desaparecidas sin resolver. Michael había contratado un detective privado, gastando los ahorros de toda su vida en la búsqueda de su esposa. Los padres de Sarah aparecían en programas de televisión, suplicando por cualquier información. La comunidad escolar donde Sarah enseñaba organizó vigilias mensuales, pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. En marzo del 2014, una mujer llamada Jennifer Brooks fue arrestada en Seattle por robo de identidad. Durante el registro de su apartamento, la policía encontró múltiples identificaciones falsas, pasaportes, tarjetas de crédito y, para sorpresa de todos, el bolso de Sarah Mitchell con su licencia de conducir dentro. ¿Cómo había llegado el bolso de Sarah a manos de una ladrona de identidad a 200 kilómetros de distancia? Jennifer inicialmente se negó a hablar, pero cuando los detectives le mostraron que enfrentaría cargos adicionales por la desaparición de Sarah, comenzó a desmoronarse. La historia que Jennifer contó era casi imposible de creer. Afirmó que ella y Sarah eran medias hermanas, algo que nadie sabía, ni siquiera Michael. El padre de Sarah había tenido una aventura 35 años atrás, y Jennifer era el resultado. Sarah había descubierto la verdad apenas 2 meses antes de su desaparición, cuando su padre, en su lecho de muerte, le confesó el secreto. Según Jennifer, Sarah la había contactado, furiosa y herida por el engaño de toda una vida. Se habían encontrado varias veces en secreto, y Sarah había expresado su deseo de desaparecer, de comenzar una nueva vida lejos de todas las mentiras. Jennifer, experta en crear identidades falsas, le había ofrecido ayuda. La detective Chen no creía ni una palabra. ¿Por qué Sarah abandonaría a su esposo sin decir nada? ¿Por qué dejaría a sus estudiantes, a quienes adoraba? Jennifer insistía en que Sarah estaba viva, viviendo bajo un nombre diferente en Canadá, pero se negaba a dar más detalles, alegando que había prometido guardar el secreto. La investigación tomó un giro aún más oscuro cuando el análisis forense del bolso de Sarah reveló pequeñas manchas de sangre en el interior. El ADN coincidía con Sarah, pero había algo más: trazas de un sedante potente usado comúnmente en veterinaria. Jennifer había trabajado como asistente veterinaria años atrás. Bajo mayor presión y enfrentando la posibilidad de cadena perpetua, Jennifer finalmente quebró. La verdad era aún más retorcida de lo que cualquiera hubiera imaginado. Sarah sí había descubierto que Jennifer era su media hermana, pero no a través de su padre moribundo. Jennifer había estado acosando a Sarah durante años, obsesionada con la vida perfecta que su media hermana llevaba mientras ella luchaba con adicciones y problemas legales. Había falsificado los resultados de una prueba de ADN y se había presentado ante Sarah como su hermana perdida. Sarah, siendo la persona compasiva que era, había intentado ayudar a Jennifer, prestándole dinero y ofreciéndole apoyo emocional, pero Jennifer quería más. Quería la vida de Sarah, literalmente. Había estudiado cada aspecto de su rutina. Había aprendido sus gestos, su forma de hablar. Incluso había teñido su cabello del mismo color. La mañana del 19 de noviembre, Jennifer había esperado a Sarah en el sendero. Le había inyectado el sedante cuando Sarah se detuvo a atarse los zapatos, un hábito que Jennifer sabía que tenía exactamente en el mismo punto del sendero cada día. Sarah no tuvo oportunidad de luchar. Jennifer la había llevado a una cabaña abandonada en las montañas, propiedad de un exnovio que estaba en prisión. Pero ¿qué había pasado con Sarah después? Jennifer afirmó inicialmente
que había mantenido a Sarah sedada durante días mientras intentaba convencerla de que le enseñara todos los detalles de su vida, las contraseñas de sus cuentas, los secretos que solo ella conocía. Quería reemplazarla completamente. Pero Sarah, incluso drogada, se había resistido. La policía registró la cabaña mencionada por Jennifer. Encontraron evidencia de que alguien había sido retenido allí: cuerdas, jeringas, restos de comida. Pero no había señales de Sarah. Jennifer cambió su historia varias veces, cada versión más inverosímil que la anterior. Dijo que Sarah había escapado, luego que la había dejado ir, después que la había vendido a traficantes de personas. Finalmente, después de 48 horas de interrogatorio continuo, Jennifer los llevó al lugar, a 800 metros de la cabaña, en un área boscosa densa. Habían cavado una tumba poco profunda. Los restos de Sarah Mitchell fueron encontrados el 23 de marzo del 2014, casi 16 meses después de su desaparición. La autopsia reveló la horrible verdad. Sarah había muerto por una sobredosis del sedante veterinario. Jennifer había calculado mal la dosis, o tal vez, como algunos sospechaban, lo había hecho intencionalmente cuando se dio cuenta de que su plan era imposible. Sarah nunca podría ser reemplazada, porque las personas no son solo sus rutinas y contraseñas, son sus conexiones, sus memorias, su esencia misma. Jennifer Brooks fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante el juicio, se reveló que había estado planeando el secuestro durante 3 años, que había instalado cámaras ocultas en la casa de Sarah, que había hackeado sus correos electrónicos y que incluso había intentado seducir a Michael en un bar meses antes, sin éxito. Michael Mitchell nunca se recuperó completamente. Se mudó de Oregon, incapaz de soportar los recuerdos. La escuela donde Sarah enseñaba plantó un jardín conmemorativo en su honor y cada año sus antiguos estudiantes, ahora adolescentes, regresan para mantenerlo. ¿Qué nos enseña este caso sobre la obsesión y la envidia? ¿Cómo alguien puede llegar a creer que puede simplemente tomar la vida de otra persona? Estas preguntas persiguen a todos los que conocieron a Sarah y Jennifer. Pero si creías que este caso era perturbador, espera a escuchar lo que sucedió en un pequeño pueblo de Minnesota, donde una serie de desapariciones de niños reveló una red de secretos que involucraba a las personas más respetadas de la comunidad. El segundo caso nos lleva a Willowbrook, Minnesota, población de apenas 8,000 habitantes, donde entre el 2015 y el 2017, 5 niños desaparecieron sin dejar rastro. Lo que hace este caso particularmente escalofriante no es solo el número de víctimas, sino el patrón meticuloso que seguía el perpetrador y la impactante identidad del responsable. Todo comenzó con Tommy Harrison, de 9 años, quien desapareció el 3 de septiembre del 2015, mientras regresaba de la escuela a su casa. El trayecto era de apenas 4 cuadras por la calle principal del pueblo, una ruta que había recorrido cientos de veces. Las cámaras de seguridad de la tienda de la esquina lo mostraron pasando a las 3:18 de la tarde, pero nunca llegó a casa. ¿Cómo puede un niño desaparecer en plena luz del día en una calle transitada, sin que nadie vea nada? La comunidad entera se volcó en la búsqueda. Willowbrook era el tipo de lugar donde todos se conocían, donde las puertas se dejaban sin llave y donde el crimen más grave en una década había sido el robo de una bicicleta. El sheriff Robert Mason, quien había servido al pueblo durante 25 años, organizó equipos de búsqueda que peinaron cada centímetro del condado. Los padres de Tommy, David y Lisa Harrison
aparecieron en las noticias nacionales suplicando por el regreso de su hijo. Ofrecieron una recompensa de $50,000 por cualquier información. El FBI se involucró después de 72 horas, estableciendo un centro de comando en el ayuntamiento. 3 semanas después de la desaparición de Tommy, ocurrió algo extraño. Una nota apareció bajo la puerta de la estación de policía. Estaba escrita en computadora, sin huellas dactilares, y decía simplemente: Tommy está a salvo. Los pecados de los padres deben ser expiados. Proverbios 21:15. El versículo bíblico decía: alegría es para el justo hacer juicio, mas quebrantamiento para los que hacen iniquidad. ¿Qué pecados? ¿De qué padres hablaba la nota? El sheriff Mason interrogó exhaustivamente a David y Lisa Harrison, pero parecían genuinamente confundidos y devastados. No tenían enemigos conocidos, no debían dinero, no tenían secretos oscuros, o al menos eso afirmaban. 2 meses después, el 7 de noviembre del 2015, desapareció Emma Watson, de 8 años. El patrón era idéntico. Desapareció mientras caminaba sola, esta vez desde la biblioteca hasta la casa de su abuela, a solo 2 cuadras de distancia. Nuevamente, no había testigos, no había evidencia física, solo otra nota con un versículo bíblico diferente. El pánico se apoderó de Willowbrook. Los padres ya no dejaban a sus hijos caminar solos. La escuela implementó medidas de seguridad extremas. Algunas familias comenzaron a mudarse del pueblo, pero lo que nadie sabía era que el depredador estaba mucho más cerca de lo que imaginaban. El FBI trajo perfiladores criminales que determinaron que el secuestrador era probablemente un hombre entre 35 y 50 años, con conocimientos bíblicos profundos, posiblemente con una misión religiosa distorsionada. Alguien que conocía bien a las familias y sus rutinas. Alguien en quien los niños confiaban lo suficiente como para irse con él sin oponer resistencia. Pero ¿quién en Willowbrook encajaba con ese perfil y tendría acceso a los niños? En febrero del 2016, desapareció el tercer niño, Lucas Miller, de 10 años. Esta vez había una diferencia. Un testigo, una anciana llamada Margaret Thompson, reportó haber visto a Lucas hablando con alguien en una camioneta blanca antes de desaparecer. No pudo identificar al conductor, pero la camioneta tenía una calcomanía distintiva de una cruz en la ventana trasera. El sheriff Mason ordenó un registro de todas las camionetas blancas en el condado. Había 47 y 17 tenían algún tipo de símbolo religioso. Los investigadores entrevistaron a cada propietario, pero todos tenían coartadas sólidas. La cuarta desaparición ocurrió en junio del 2016. Sofía Chen, de 7 años, la hija de los únicos propietarios de restaurante chino del pueblo. Esta vez, el secuestrador cometió un error. Las cámaras de seguridad recientemente instaladas en el parque capturaron una imagen borrosa de Sofía subiendo voluntariamente a un vehículo. Aunque la calidad era pobre, los técnicos del FBI trabajaron durante días mejorando la imagen. Lo que descubrieron envió ondas de shock a través de la investigación. El vehículo no era una camioneta blanca, sino una van azul oscuro, y el logo parcialmente visible en el costado parecía ser de una organización local. ¿Había más de un secuestrador o el testigo anterior se había equivocado? La quinta y última desaparición conocida fue la de Jacob Anderson, de 9 años, en octubre del 2016. Pero esta vez, el secuestrador había subestimado a su víctima. Jacob era un niño con autismo de alto funcionamiento que tenía una memoria fotográfica excepcional. Y aunque el secuestrador no lo sabía, Jacob había memorizado cada detalle del encuentro antes de ser sedado.
porque Jacob Anderson regresó. Fue encontrado deambulando por una carretera rural a 50 kilómetros de Willowbrook, desorientado pero físicamente ileso, 7 días después de su desaparición. Los primeros intentos de interrogarlo fueron infructuosos debido a su condición, pero con la ayuda de su terapeuta especializada, comenzó a comunicarse a través de dibujos. Los dibujos de Jacob eran perturbadoramente detallados. Mostraban un sótano con paredes de concreto, una escalera con exactamente 17 escalones, una ventana pequeña con barrotes y, lo más importante, otros niños. Jacob había dibujado a Tommy, Emma, Lucas y Sofía, todos vivos pero encadenados. Pero el dibujo más revelador mostraba al secuestrador. Jacob había capturado detalles que otros niños habrían pasado por alto. Un reloj distintivo, un anillo de graduación con las iniciales WHS, Willowbrook High School, y el año 1985, una cicatriz en forma de media luna en la mano izquierda y un tatuaje parcialmente visible que parecía ser un versículo bíblico en latín. El sheriff Mason sintió que algo helado recorría su espina dorsal cuando vio los dibujos. Conocía ese reloj. Lo había visto cada domingo durante años. Pertenecía al pastor Jonathan Edwards, el líder espiritual más respetado de Willowbrook, quien había consolado a cada familia afectada, quien había organizado vigilias de oración, quien había sido parte integral de la comunidad durante 2 décadas. ¿Podría el hombre de Dios ser el demonio que aterrorizaba al pueblo? Mason tuvo que proceder con extrema cautela. Una acusación incorrecta destruiría la investigación y potencialmente costaría las vidas de los niños desaparecidos. Discretamente comenzó a investigar a Edwards. Descubrió que el pastor había llegado a Willowbrook en 1997, pero su historia antes de esa fecha era sorprendentemente vaga. Las referencias que había proporcionado a la junta de la iglesia 20 años atrás ya no existían o no podían ser verificadas. Un análisis más profundo reveló que Jonathan Edwards ni siquiera era su nombre real. Su verdadero nombre era Marcus Blackwood y había sido removido de una congregación en Iowa en 1995 por diferencias teológicas irreconciliables. Un término vago que ocultaba algo mucho más siniestro. El FBI obtuvo una orden de registro basada en los dibujos de Jacob y otras evidencias circunstanciales, pero cuando llegaron a la casa parroquial, Edwards había desaparecido. Su computadora había sido destruida, sus archivos quemados. Parecía haber sido advertido. ¿Quién había alertado al pastor? La respuesta llegaría de la fuente más inesperada. La esposa de Edwards, Patricia, quien todos creían era una víctima más del engaño de su esposo, se presentó en la estación de policía. Con lágrimas en los ojos, confesó que había sabido sobre las inclinaciones de su esposo durante años, pero había elegido el silencio por sobre la verdad. Había sido ella quien lo alertó cuando vio a los agentes del FBI acercarse, dándole una ventaja de 30 minutos. Pero Patricia tenía algo más que confesar. Sabía dónde estaban los niños. Edwards tenía una propiedad heredada de un tío, una granja abandonada a 80 kilómetros de Willowbrook, no registrada a su nombre, sino al de una corporación eclesiástica ficticia. Los había estado manteniendo en un búnker subterráneo que el tío paranoico de Edwards había construido durante la Guerra Fría. La redada fue ejecutada con precisión militar. El equipo SWAT rodeó la propiedad al amanecer del 31 de octubre del 2016. Encontraron a Edwards en el búnker, rodeado de los 4 niños desaparecidos. Estaba leyéndoles la Biblia, específicamente el libro del Apocalipsis. En su mente distorsionada,
estaba salvando a estos niños del mundo corrupto, preparándolos para el fin de los tiempos que él creía era inminente. Los niños estaban desnutridos y traumatizados, pero vivos. Tommy Harrison había perdido 15 kilos. Emma Watson no había hablado en meses. Lucas Miller había intentado escapar tantas veces que tenía cicatrices de las cadenas en sus tobillos. Sophia Chen había desarrollado un trastorno de estrés postraumático severo. Durante el juicio, se reveló la verdadera profundidad de la locura de Edwards. Había seleccionado a cada niño basándose en lo que él percibía como pecados de sus padres. El padre de Tommy había tenido una aventura. La madre de Emma había abortado en su juventud. Los padres de Lucas vendían alcohol en su tienda. Los padres de Sofía practicaban el budismo. En su mente retorcida, estaba salvando a estos niños de la condenación eterna. Jacob Anderson había sido liberado porque Edwards lo consideró tocado por Dios debido a su autismo, creyendo que su condición lo hacía más puro. Fue el único error de cálculo que Edwards cometió y fue el que lo llevó a su captura. Edwards fue condenado a 5 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Patricia Edwards recibió 20 años por complicidad y obstrucción a la justicia, pero las cicatrices en Willowbrook tardarían generaciones en sanar. ¿Cómo pudo una comunidad entera ser engañada durante tanto tiempo? ¿Cuántas señales se ignoraron en nombre de la fe y el respeto? El caso de Willowbrook se convirtió en un estudio de caso sobre cómo los depredadores utilizan posiciones de poder y confianza para acceder a sus víctimas. Los niños rescatados recibieron terapia intensiva y aunque el camino hacia la recuperación fue largo, todos mostraron una resiliencia notable. Tommy Harrison se convirtió en defensor de los derechos de los niños. Emma Watson encontró su voz a través del arte terapéutico. Lucas Miller canalizó su trauma en un libro sobre supervivencia. Sophia Chen se convirtió en psicóloga especializada en trauma infantil. Pero ahora, prepárate para el caso más perturbador de todos, uno que involucra a una familia aparentemente perfecta y un secreto tan oscuro que cuando salió a la luz destruyó todo lo que todos creían saber sobre ellos. El tercer caso nos transporta a Greenwich, Connecticut, 2018, uno de los suburbios más ricos de Estados Unidos, donde la familia Whitmore vivía en una mansión de $8 millones con vista al Sound de Long Island. Richard Whitmore, neurocirujano de 52 años, su esposa Catherine, diseñadora de interiores de 48 años, y sus 3 hijos, Alexandra de 19, Christopher de 17 y la pequeña Isabel de 14 años, representaban la imagen perfecta del sueño americano. Pero el 15 de abril del 2018, un domingo que parecía como cualquier otro, los vecinos notaron algo extraño. Los Whitmore no habían asistido a su habitual brunch dominical en el club de campo. Sus autos permanecían en la entrada. Las luces de la casa habían estado encendidas toda la noche. Y lo más inquietante, Duchess, su Golden Retriever, llevaba horas ladrando sin parar. ¿Qué había sucedido dentro de esa mansión perfecta que había silenciado a una familia entera? Cuando la policía de Greenwich respondió a la llamada de verificación de bienestar hecha por los preocupados vecinos, nada los había preparado para lo que encontrarían. La puerta principal estaba abierta. En el vestíbulo de mármol italiano había manchas de sangre que conducían hacia la escalera. El oficial Daniel Rodríguez, veterano con 15 años de servicio, admitió después que fue la escena más perturbadora de su carrera. En la sala de estar encontraron a Richard Whitmore muerto
con evidentes signos de trauma contundente en la cabeza. En la cocina, Catherine yacía en un charco de sangre, con múltiples heridas de arma blanca. Subiendo las escaleras, los oficiales encontraron a Christopher en su habitación, también fallecido por heridas similares a las de su madre. Pero faltaban dos miembros de la familia, Alexandra e Isabel. Una búsqueda frenética de la propiedad de 3 acres no reveló señales de las hermanas. No había evidencia de entrada forzada. El sistema de seguridad había sido desactivado desde dentro a las 2:17 de la madrugada, usando el código personal de Richard. Las cámaras de seguridad habían sido meticulosamente borradas, pero los técnicos forenses notaron que el borrado había sido hecho desde la computadora de Alexandra. ¿Habían sido las hermanas secuestradas por el asesino? ¿O había algo más siniestro en juego? El detective jefe Marcus Thompson tomó el caso. Thompson era conocido por resolver casos imposibles, pero este lo desconcertaba. La familia Whitmore no tenía enemigos conocidos. Richard era respetado en el hospital. Catherine era querida en su círculo social. Los niños eran estudiantes ejemplares, sin historial de problemas. La primera pista vino del teléfono de Christopher. Había enviado un mensaje de texto a su mejor amigo a la 1:43 de la madrugada que decía simplemente: Ali está actuando raro. Creo que algo está mal. El amigo había estado dormido y no vio el mensaje hasta la mañana siguiente. Los investigadores comenzaron a enfocarse en Alexandra. Era estudiante de primer año en Yale. Había regresado a casa para las vacaciones de primavera. Sus compañeros de cuarto la describían como brillante pero distante, alguien que guardaba secretos. Había estado viendo a un terapeuta en el campus, pero las sesiones estaban protegidas por confidencialidad médico-paciente. 3 días después de los asesinatos, las hermanas Whitmore aparecieron, pero no de la forma que nadie esperaba. Fueron captadas por las cámaras de seguridad de un banco en Montreal, Canadá, retirando dinero de la cuenta de su padre usando su tarjeta y PIN. Alexandra se veía calmada, casi serena. Isabel parecía aterrorizada, constantemente mirando por encima del hombro. ¿Por qué habían huido a Canadá? ¿Y por qué Isabel parecía tener miedo si supuestamente habían escapado del peligro? La policía canadiense las localizó en un motel barato en las afueras de Montreal. Cuando los oficiales llegaron, encontraron una escena bizarra. Alexandra estaba sentada en la cama, escribiendo frenéticamente en un diario. Isabel estaba acurrucada en una esquina, en estado catatónico. No opusieron resistencia al arresto. Durante el traslado de regreso a Estados Unidos, Alexandra no dijo una palabra. Isabel, por otro lado, no podía dejar de llorar. Murmuraba constantemente: ella me obligó, ella me obligó. Los detectives asumieron que hablaba de algún cómplice no identificado. Pero cuando finalmente Isabel pudo hablar coherentemente, con la ayuda de un psicólogo infantil especializado, la verdad comenzó a emerger y era más horrible de lo que cualquiera hubiera imaginado. Alexandra había matado a su familia, sola, sin ayuda, sin provocación aparente, e Isabel había sido obligada a presenciarlo todo. ¿Qué podría llevar a una joven brillante de 19 años, con todo el futuro por delante, a cometer tal atrocidad? La respuesta yacía en el diario que Alexandra había estado escribiendo obsesivamente, 147 páginas de lo que ella llamaba la verdad. Según Alexandra, había descubierto algo sobre su familia que había destruido su mundo. Afirmaba que no era hija biológica de Richard y Catherine Whitmore. Al principio, los investigadores pensaron que era una fantasía delirante,
pero las pruebas de ADN confirmaron lo imposible. Alexandra tenía razón. No estaba biológicamente relacionada con ningún miembro de la familia Whitmore. La investigación que siguió reveló una verdad que nadie esperaba. Alexandra había sido secuestrada cuando era bebé, 19 años atrás, de una familia en Ohio. Los Whitmore, desesperados por tener hijos después de años de infertilidad, habían comprado a la bebé en el mercado negro por $200,000. No sabían que era una niña robada. Les habían dicho que la madre biológica era una adolescente que no podía criarla. Pero, ¿cómo había descubierto Alexandra la verdad? Un test de ADN recreativo, de esos que se hacen por diversión para conocer tu ascendencia, había sido el detonante. Alexandra lo había hecho por curiosidad en la universidad. Los resultados no solo mostraron que no tenía relación genética con su familia, sino que la conectaron con una pareja en Ohio que había estado buscando a su hija desaparecida durante 19 años. Alexandra había confrontado a sus padres durante la cena del 14 de abril. Richard y Catherine, en pánico, habían admitido la adopción ilegal, pero juraron que no sabían sobre el secuestro. Le rogaron que no dijera nada, que pensara en sus hermanos, en la familia que habían construido. Le ofrecieron dinero, propiedades, cualquier cosa para mantener el secreto. Pero algo en Alexandra se había roto. Años de sentirse diferente, de no encajar completamente, de repente tenían sentido. Toda su vida había sido una mentira, y en su mente fracturada, la única solución era destruir la mentira completamente. El video de la interrogación de Alexandra es estudiado ahora en academias de policía de todo el país. Su calma mientras describía los asesinatos era escalofriante. Explicó metódicamente cómo había sedado la cena familiar con pastillas para dormir de su madre, cómo había esperado a que todos estuvieran inconscientes, cómo había atacado primero a su padre con un bate de béisbol de Christopher, luego a su madre y hermano con un cuchillo de cocina. ¿Pero por qué había perdonado a Isabel? Alexandra tenía una respuesta perturbadora. Isabel es inocente. Ella no eligió nacer en esta mentira. Yo tampoco. Pero yo fui robada, comprada, viviendo una vida que no me pertenecía. Quería que Isabel viera la verdad, que supiera que la familia perfecta era una ilusión. Quería un testigo. Isabel fue puesta bajo custodia protectora y recibió terapia intensiva. Los detalles que emergieron de sus sesiones fueron desgarradores. Alexandra la había obligado a ver todo, susurrándole que era necesario para la verdad. La había mantenido cautiva durante 3 días en moteles, escribiendo obsesivamente su manifiesto, mientras Isabel rogaba por su vida. La familia biológica de Alexandra en Ohio estaba devastada. Habían esperado 19 años para reunirse con su hija perdida, solo para descubrir que se había convertido en una asesina. Su madre biológica, Linda Foster, testificó en el juicio, llorando mientras decía que no reconocía al monstruo en que se había convertido su bebé robada. Durante el juicio, salieron a la luz más secretos oscuros. Richard Whitmore había sabido desde el principio sobre el secuestro. Había pagado $50,000 adicionales para asegurarse de que los intermediarios limpiaran cualquier rastro. Catherine había sospechado, pero había elegido la ignorancia voluntaria. Incluso había mudado de California a Connecticut un año después de obtener a Alexandra para alejarse de cualquier posible conexión. La defensa de Alexandra intentó alegar locura temporal, trauma psicológico por descubrir la verdad sobre su identidad, pero la premeditación era innegable. Había planeado los asesinatos durante semanas, había investigado métodos,
Había estudiado el sistema de seguridad de la casa. Había preparado la huida a Canadá. ¿Qué nos dice este caso sobre la naturaleza versus la crianza? ¿Fue Alexandra convertida en monstruo por las circunstancias o había algo intrínsecamente roto en ella que la verdad simplemente liberó? Los psicólogos forenses que evaluaron a Alexandra llegaron a conclusiones perturbadoras. Mostraba signos de trastorno de personalidad antisocial, pero también de un quiebre psicótico completo triggered por el descubrimiento de su verdadera identidad. Era como si dos personas diferentes habitaran el mismo cuerpo. La Alexandra que había sido criada como una Whitmore privilegiada y la bebé Foster robada que nunca tuvo la oportunidad de existir. El jurado deliberó durante solo 4 horas. Alexandra Whitmore, o como insistía en ser llamada durante el juicio, Alexandra Foster, fue encontrada culpable de 3 cargos de asesinato en primer grado. Fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Isabel Whitmore fue adoptada por su tía materna en California. Cambió su nombre y ahora vive bajo una nueva identidad. Los reportes indican que, a pesar del trauma severo, está progresando en su recuperación, aunque las pesadillas probablemente la acompañarán de por vida. El caso Whitmore cambió las leyes sobre adopciones privadas en varios estados. También llevó a una investigación federal sobre el mercado negro de bebés que reveló una red mucho más amplia de lo que se sospechaba. 17 niños más fueron identificados como posibles víctimas de secuestro y venta ilegal. La mansión Whitmore permanece vacía hasta el día de hoy. Los vecinos dicen que a veces, en las noches silenciosas, aún pueden escuchar a Duchess ladrando, aunque el perro fue adoptado por otra familia hace años. La propiedad está en el mercado, pero nadie quiere comprar una casa manchada con tanta sangre y tantos secretos. Alexandra Foster, desde su celda en la prisión de máxima seguridad, continúa escribiendo. Ha llenado docenas de cuadernos con lo que ella llama su verdadera historia. Las autoridades penitenciarias informan que pasa la mayor parte del tiempo en aislamiento voluntario, rechazando visitas incluso de sus padres biológicos, quienes todavía intentan entender cómo su bebé robada se convirtió en esto. Estos 3 casos nos dejan con preguntas inquietantes sobre la naturaleza humana. Jennifer Brooks, quien mató por envidia y el deseo de ser otra persona. Jonathan Edwards, quien usó la fe como arma para satisfacer sus perversiones. Y Alexandra Foster, quien destruyó una familia entera cuando descubrió que su vida era una mentira. ¿Qué los conecta? Quizás sea la capacidad humana para el autoengaño, para justificar lo injustificable, para convencernos de que nuestros actos más atroces tienen algún propósito superior. Jennifer creía que merecía la vida de Sarah. Edwards creía que estaba salvando almas. Alexandra creía que estaba revelando la verdad. Pero hay otra conexión más profunda y perturbadora. En cada caso, las señales estuvieron allí todo el tiempo. Los vecinos de Sarah notaron a una mujer extraña merodeando. Los feligreses de Edwards ocasionalmente comentaban sobre su intensidad inquietante con los niños. Los amigos de Alexandra en Yale habían notado su obsesión con las pruebas de ADN y las historias de niños desaparecidos. ¿Cuántas tragedias podrían prevenirse si prestáramos más atención? Si no descartáramos esas pequeñas señales de alarma que nuestro instinto detecta, pero nuestra mente racional ignora. La verdad es que el mal a menudo se esconde a plena vista, usando máscaras de normalidad, de respetabilidad, incluso de santidad. Los monstruos no siempre lucen como monstruos. A veces son la vecina amigable que siempre saluda,
el pastor que ora por tu familia o la hija perfecta que saca buenas notas. Y esa es quizás la lección más aterradora de estos casos. No es que el mal exista, todos sabemos eso. Es que el mal puede existir justo a nuestro lado, sonriéndonos cada mañana. Y nunca lo sabríamos hasta que sea demasiado tarde. Si has llegado hasta aquí, si has soportado estos relatos perturbadores hasta el final, probablemente te estés preguntando ¿por qué compartir estas historias? ¿Cuál es el punto de revivir estos horrores? La respuesta es simple pero importante. Estos casos, por más oscuros que sean, nos enseñan lecciones vitales. Nos recuerdan que debemos confiar en nuestros instintos cuando algo no se siente bien. Nos muestran la importancia de verdaderamente conocer a las personas en nuestras vidas, no solo sus máscaras públicas, y más importante aún, nos recuerdan que debemos estar vigilantes, no paranoicos, pero sí conscientes de que el mundo no siempre es lo que parece. Las víctimas de estos crímenes merecen ser recordadas no solo por cómo murieron, sino por cómo vivieron. Sarah Mitchell era una maestra dedicada que tocó las vidas de cientos de niños. Los pequeños de Willowbrook eran luces brillantes con futuros prometedores que fueron robados pero luego recuperados. Incluso la familia Whitmore, con todos sus secretos, eran seres humanos que no merecían su destino. Y los sobrevivientes nos enseñan sobre la resiliencia humana. Isabel Whitmore está reconstruyendo su vida pieza por pieza. Los niños de Willowbrook están sanando, creciendo, superando. Michael Mitchell encontró la manera de seguir adelante después de perder a su esposa de la manera más cruel posible. Nos muestran que incluso después de enfrentar el mal más puro, la humanidad puede prevalecer. Si este video te ha impactado, si te ha hecho pensar, si te ha enseñado algo sobre la complejidad oscura de la naturaleza humana, entonces ha cumplido su propósito. No buscamos glorificar estos crímenes, sino entenderlos, aprender de ellos y tal vez, solo tal vez, prevenir que vuelvan a ocurrir. Recuerda, el conocimiento es poder. Conocer estos casos, entender las señales, reconocer los patrones, podría algún día salvar una vida. Podría ser la tuya, la de alguien que amas, o la de un completo extraño que necesita que alguien note que algo está mal. Antes de irte, quiero pedirte algo. Si este contenido te pareció valioso, si crees que estas historias necesitan ser contadas y estas lecciones necesitan ser aprendidas, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún caso. Comparte este video con alguien que creas que necesita escuchar estas historias y déjame en los comentarios qué caso te impactó más y por qué. Pero más importante aún, quiero que hagas algo en el mundo real. Habla con tus seres queridos. Presta atención a las personas en tu vida. Si algo no se siente bien, no lo ignores. Si alguien necesita ayuda, ofrécela. Si ves señales de peligro, actúa. Porque al final del día, todos somos responsables de cuidarnos unos a otros. Estos casos nos muestran lo peor de la humanidad, pero también nos desafían a ser lo mejor de nosotros mismos, a ser más observadores, más compasivos, más valientes, a no mirar hacia otro lado cuando algo está mal, a no guardar silencio cuando deberíamos hablar. Recuerda los nombres de las víctimas: Sarah Mitchell, Tommy Harrison, Emma Watson, Lucas Miller, Sophia Chen, Richard, Catherine y Christopher Whitmore. No dejes que sus muertes hayan sido en vano. Aprende de sus historias. Honra su memoria siendo más consciente, más cuidadoso, más humano. Y recuerda también a los sobrevivientes, porque ellos son la prueba de que incluso en la oscuridad más profunda hay esperanza. Jacob Anderson, quien con su condición especial fue capaz de hacer lo que otros no pudieron,
recordar y comunicar la verdad. Isabel Whitmore, quien a pesar de presenciar lo impensable, sigue adelante. Los niños de Willowbrook, que están convirtiendo su trauma en propósito. El mal existe, eso es innegable, pero también existe el bien, la justicia, la resiliencia. Por cada Jennifer Brooks hay miles de personas que ayudan desinteresadamente a otros. Por cada Jonathan Edwards hay innumerables líderes espirituales genuinos que protegen y guían. Por cada Alexandra Foster hay millones de personas que enfrentan verdades devastadoras y eligen sanar en lugar de herir. Estos casos también nos recuerdan la importancia del trabajo de los investigadores, detectives, agentes del FBI, psicólogos forenses y todos los profesionales que dedican sus vidas a resolver estos crímenes y llevar justicia a las víctimas. El detective Laura Chen, quien no descansó hasta encontrar a Sarah. El sheriff Robert Mason, quien tuvo el coraje de investigar a uno de los hombres más respetados de su comunidad. El detective Marcus Thompson, quien desentrañó una red de mentiras que había sido tejida durante 19 años. Ellos nos recuerdan que hay personas dispuestas a enfrentar la oscuridad para que el resto de nosotros podamos vivir en la luz y merecen nuestro reconocimiento y gratitud. Si todavía estás aquí, si has absorbido estas historias difíciles hasta el final, te agradezco. Sé que no fue fácil. Estos no son cuentos para entretenimiento vacío. Son recordatorios crudos de que debemos permanecer vigilantes, compasivos y unidos contra el mal en todas sus formas. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Dale like a este video si crees que estas historias necesitan ser contadas. Comenta tu reacción, tus pensamientos, tus propias experiencias si te sientes cómodo compartiéndolas. Este canal es más que solo casos criminales. Es una comunidad de personas que buscan entender los aspectos más oscuros de la humanidad para poder crear un mundo más seguro. Activa todas las notificaciones porque cada semana traigo nuevos casos, algunos resueltos, otros todavía misterios, todos importantes. Comparte este video en tus redes sociales, no por las vistas o los likes, sino porque nunca sabes quién podría necesitar escuchar estas advertencias, quién podría reconocer una señal de peligro gracias a estas historias. Y finalmente, cuídate, cuida a los tuyos, permanece alerta pero no paranoico, sé confiado pero no ingenuo, y recuerda que la mayoría de las personas son buenas, que el mundo, a pesar de casos como estos, sigue siendo un lugar donde el amor supera al odio, donde la luz vence a la oscuridad. Hasta la próxima, y recuerden, el conocimiento nos protege, la ignorancia nos hace vulnerables. Manténganse seguros, manténganse informados y nunca dejen de cuestionar lo que no se siente correcto. Gracias por ver hasta el final.